En 1897, Thomson descubrió el electrón midiendo la tasa de carga a masa de los rayos catódicos, que en el fondo son corrientes de electrones con carga Q y masa m. Thomson tenía interés en los rayos catódicos, que eran rayos que estaban emitidos en un cátodo, que en este caso era un electrodo con carga negativa, o sea, en el fondo una pequeña placa negativa, en un tubo de descarga. Luego pasa por dos rendijas, una donde está el ánodo y otro que está con el potencial a tierra. Lo que tenemos acá es lo que se llama tubo de Crookes, que también era un tubo de descarga con vacío que fue inventado por el físico inglés William Crookes y que utilizó Thomson para sus experimentos. Para 1879, el mismo Crookes ya había propuesto que los rayos catódicos eran materia radiante que estaba cargada negativamente, y estas partículas estaban siendo repelidas desde el cátodo que estaba cargado negativo y atraído hasta el ánodo cargado positivo. Sin embargo, también habían otras teorías que pensaban que tenía que ver con el éter y la naturaleza de la luz. El alemán Hertz había observado que los rayos pasaban a través de láminas de oro. Parecía imposible que estas partículas podían pasar a través de materia sólida. Pero además tuvo un resultado erróneo donde los rayos no eran desviados por campos eléctricos. En 1897, Thomson repitió el experimento de Hertz. Thomson se dio cuenta que podía desviar los rayos catódicos en un campo magnético que se ha producido por dos placas metálicas. Una podía estar cargada negativamente y entonces iba a repeler los rayos catódicos, mientras que la otra, que estaba cargada positiva, iba a atraerlo, y entonces otra vez eso iba a producir el desvío. Hertz no pudo ver esto porque aparentemente había dejado demasiado gas dentro del tubo de descarga. El gas en el tubo de Hertz se había ionizado por justamente el campo eléctrico, y entonces los iones positivos se fueron a la placa negativa y los iones negativos a la positiva, y la carga neta en las placas se redujo y entonces el efecto fue mucho menor. El campo eléctrico que quedó o desvió muy poco los rayos catódicos o directamente no los desvió, por lo menos no de una forma apreciable. Cuando Thomson repitió el experimento, tenía mucho menos gas en su tubo y entonces obtuvo un mucho mejor vacío. Cuando pasó los rayos catódicos a través de un campo eléctrico, el desvío ocurrió. Acá podemos ver si ponemos más y menos o menos más, tenemos los distintos desvíos. Y eso aseguró que los rayos tenían que estar cargados negativamente. Ahora, con una corriente en una bobina de alambre, uno podía producir un campo magnético. De hecho, con dos bobinas dispuestas como un par de Helmholtz, o sea, una forma en la cual podemos producir un campo magnético uniforme. Si tenemos un campo magnético uniforme, lo que va a pasar con las partículas cargadas pasando a través de ese campo magnético va a desviarse en ángulos perpendiculares al campo, haciendo un arco circular o un círculo completo. No tan distinto a lo que dijimos del movimiento de ciclotrón. Entonces se utilizó esto de modo que compense con lo que ya teníamos por el campo eléctrico. Ajustando las cantidades de los campos, los rayos se podían desviar en una dirección por el campo eléctrico y también por una cantidad igual por el campo magnético hacia el otro lado, y se podía balancear. Con esto podemos obtener la velocidad de las partículas, utilizando la fuerza no solo de Lorentz, sino la que agrega también el campo eléctrico.
con eso entonces tenemos que F es igual a Q E más B por B. Y esto está compensado, la fuerza que tiene que ver con el campo eléctrico y la fuerza que tiene que ver con el campo magnético. Esto es igual a cero. La dirección del campo magnético es hacia adentro de la pantalla. Se podría tomar como Z. Supongamos que esto está en Z y B está en Y. Entonces esto va a ser en X versor. Pero eso mucho no nos importa ahora, nos importa más la magnitud. Es decir, que el módulo vamos a tener que es QE más B igual a cero. Acá también tenemos el Q. Por lo tanto, de acá lo que tenemos al pasar hacia otro lado y cancelando los Qs es que E es igual a B por B larga, o lo que nos interesa es despejar B, que es E sobre B. La velocidad es igual a la cantidad que tengamos para el campo eléctrico dividido la cantidad que tengamos para el campo magnético. Thomson podía medir estas cantidades y usarlas para calcular la velocidad de los rayos. Luego de obtener la velocidad, necesitaba saber la carga específica, es decir, la carga dividido la masa. Apagando el campo magnético, entonces Thomson podía medir el desvío de los rayos catódicos solo con el campo eléctrico. Entonces lo que tenemos es, a partir de que la partícula cargada entra entre las dos placas cargadas, empieza a desviarse hasta que ya cuando no está en las placas sigue una trayectoria con ángulo θ. Tenemos esta distancia d y esto como altura podríamos tomarlo h, y tenemos el y para arriba y x hacia la derecha, digamos. Y vamos a tener la componente de la velocidad bx, que no va a cambiar porque solo tenemos fuerza hacia arriba en y. Tenemos que las partículas están en el campo por un tiempo t, que es d sobre bx. Sobre los rayos actúa una fuerza, como ya dijimos, F igual a Q por E, que produce una aceleración por Newton A igual a F sobre M, o F igual a M por A, que esto es Q por E sobre M, o también podemos decir que esto es Q sobre M, y B sobre H es el E. Recordemos que tenemos un campo eléctrico constante que hace que E por H sea igual a la diferencia de voltaje o de potencial. En módulo entonces nos queda que la aceleración es QB sobre MH. Vamos a usar que BI va a ser la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración QB MH y tiempo D sobre BX. Si hacemos un suma a esto, tenemos un triángulo θ, donde esto es B, Bx, Pi, y entonces lo que tenemos es que tangente de θ es igual a Bi sobre Bx. Opuesto adyacente, y entonces ahora usamos que Bi es esto, por lo tanto tangente, vamos a ponerlo abajo, de θ es igual a QBMH de Bx sobre Bx, así que ponemos un cuadrado. Este desvío es debido a los rayos catódicos adquiriendo una velocidad en una dirección paralela al campo eléctrico, es decir, la componente I, entonces empieza a desviar,
De todo esto ya dijimos que E era medible, la distancia D sobre la cual actuaba el campo eléctrico también, el ángulo θ también, y Thomson ya había calculado la velocidad v haciendo esto. Por lo tanto, con E y con H ya tenía V, o sea que esto está, tenía también el D, tenía el V, que es el Vx en el fondo, y el H, por lo tanto, con el θ, que también lo medía, podía obtener Q sobre M. Hay otra forma de calcularlo utilizando esta igualdad P igual a QVR en términos del radio de curvatura R que habíamos visto en el movimiento del ciclotrón. Entonces, P, que es igual a M por V, es igual a QVR. Pasando el M hacia el otro lado, despejamos V, va a ser Q sobre M por VR, pero en realidad a nosotros nos interesa despejar Q sobre M. Por lo tanto, esto es V sobre VR. Y esto, o sea, tenemos Q sobre M igual a V VR, pero B es igual a E sobre B. Por lo tanto, E sobre B por B al cuadrado R. Por lo tanto, también se puede saber cuánto es Q sobre M, pero de una forma distinta, en términos del campo eléctrico, campo magnético y el radio de curvatura. Más allá de eso, lo que importaba era medir Q sobre M, la carga específica, y Thomson encontró una partícula cargada que tenía una carga específica 2000 veces más grande que la del ion de hidrógeno, que era la partícula más liviana, digamos, que se conocía en 1897. Una vez que se pudo medir la carga, ahí se pudo decir con certeza que estábamos hablando de una partícula que era 2000 veces más liviana que el hidrógeno, ahora en términos no de carga específica, sino de masa. Esto de alguna forma explicaba cómo estos rayos o las partículas podían pasar a través de las láminas de oro, y las partículas así de chicas podían pasar a través de los átomos en un sólido. Esta era la idea que se iban haciendo. Thomson usó aluminio para los electrodos, pero después repitió los experimentos usando cátodos hechos de otros metales, incluido el hierro y el platino, y encontró que la carga específica tampoco cambiaba. Entonces, lo que concluyó es que el rayo catódico consistía de partículas muy chicas cargadas, ya que atravesaba las láminas de oro, y utilizando distintos tipos de cátodos se dio cuenta que entonces las partículas estas estaban en distintos tipos de átomos. Al estar en distintos tipos de átomos y ser muy chicas, él concluyó que se trataba de partículas que eran una parte fundamental y constituyente de la materia, que lo llamó corpúsculos, y entonces deberían formar parte de todos los átomos en el universo, que es lo que llamamos ahora electrones. Pero por supuesto esto sería tan solo un principio porque aún no estaba ni cerca la teoría atómica como la conocemos ahora. Pero sí fue un gran paso. Thomson anunció que la hipótesis de que tenían en la materia de rayos catódicos un nuevo estado, un estado en el cual la subdivisión de la materia se iba mucho más lejos que el estado gaseoso ordinario, un estado en el que toda la materia es de un solo tipo, esta materia siendo la sustancia de la cual todos los elementos químicos están formados. Luego vendría más experimentos y los modelos atómicos para muchos años después llegar a la mecánica cuántica, que es muy importante.